Al proyecto lo voy a colocar entonces, en este caso, fragment static. Vamos a arrancar con los estáticos. Vale, siguiente va a dejarlo para mi versión en 5.0. Ustedes pueden trabajarlo una versión mínima o máxima, como ustedes prefieran. Que es recomendable cuando estemos trabajando fragmentos, trabajemos a partir de la 4, porque en la 3.2 ya no toma los fragmentos. Los fragmentos se crearon a partir de la versión 3.2 de Android. Entonces ustedes a partir de la 4 pueden trabajar fragmentos. Vamos a darle siguiente y voy a crear una actividad vacía. Entonces voy a colocar acá principal y voy a decirle finalizar. Entonces démonos cuenta lo siguiente, nos ha generado un layout vacío que vamos a observar con un texto y una actividad con el método onCreate, nada más, no nos ha creado nada más. ¿Ya hicimos esto? Es borrar, voy a ocultar esto, voy a borrar mi TextView. Bien, y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear dos fragmentos automáticamente. Voy a darle clic derecho, nuevo, fragmento, fragmento en blanco. Quiero que observemos acá, Android Studio ya me permite generar los archivos por defecto. Clic derecho en App, también se puede, actividad, fragmento, fragmento en blanco. Mire, yo puedo generar un fragmento en blanco, una lista en fragmento, un fragmento con un botón. Para este ejercicio voy a crear un fragmento en blanco. ¿Qué aparece aquí el fragmento en blanco? Voy a colocarle el nombre primer fragmento y él me genera la clase y me genera un layout. Estos dos me van a permitir incluir métodos de fábrica y me va a permitir incluir interface para llamados, pero como no lo voy a necesitar ahorita, más adelante lo voy a utilizar. Ahorita no voy a quitarles esas opciones. Acá me dice que dónde quiero ubicarlo, yo le voy a decir que es main. ¿No le salen esto? Ah, lo que pasa es lo siguiente, eso me sale es porque yo lo creo acá directamente en la carpeta raíz, pero si yo puedo darle clic acá no hay problema. Acá, mire, ya me genera así. Voy a decirle acá, primer fragment, listo. Vuelvo y repito, voy a deseleccionar estas dos opciones porque si no me va a generar métodos que no voy a utilizar todavía. Más adelante cuando esté implementando unas funciones más avanzadas puedo crearlo. Voy a darle finalizar y él me va a crear una clase y aparte de eso me va a crear un archivo XML. Entonces empecemos a observar qué contiene nuestra clase de fragmento. Primero lo está extendiendo de una clase llamada fragment. Siempre la va a extender. Cuando ustedes se den cuenta que esto lo está extendiendo fragment, significa que es un fragmento.
Segundo, tiene un constructor sin parámetros y tiene el método onCreateView. ¿Qué más tiene? Me dice que va a inflar mi layout y lo va a ubicar en un contenedor que tiene por defecto Android. ¿Qué tiene mi archivo XML? El archivo XML, primero que todo, se encuentra con un frame layout. Es lo primero que contiene. Y dentro de él, pues tiene los elementos que yo puedo agregarle. Dentro de él yo puedo agregar, como es una jerarquía, yo puedo agregar Latin layout, linear layout, lo que yo quiera. Para este caso yo voy a borrarlo. Y voy a agregarle acá un text view. Va a tener ancho y ancho por defecto. Voy a decirle acá que va a tener un texto. Y el texto se va a llamar mi primer fragmento. Yo sé que así no se hace, pero es por... Pues hagámoslo entonces como dice Jean Paul. Bien, entonces, creo en valores, una cadena de texto. En cadena de texto le digo acá string. El nombre coloquémosle primer fragment. No, Jean Paul tiene razón, tenemos que agregarlo organizadamente para que no perdamos la costumbre. Texto, acá está, listo. Coloquémosle acá un tamaño, coloquémosle 40 sp, listo. Coloquémoslo centrado. No lo centró. Démoslo así. Una content y wrap content, listo. Y coloquémosle layout gravity center horizontal, listo. Bien, este va a ser mi primer fragmento. Acá tengo mi información. Como la idea es que coloquemos este fragmento en esta actividad, vamos a crear otro fragmento para que nos demos cuenta. Entonces hacemos el mismo proceso. Clic derecho, nuevo, fragmento, fragmento en blanco. Le digo acá, segundo fragmento. Deselecciono las dos opciones, le digo finalizar. Ahora que está creado, voy a hacer otro ejercicio creando otras cosas dentro de mi segundo fragmento. Para este voy a decirle, voy a colocarle un color de fondo. Background, Android, color. Y voy a decirle que va a tener un color gris. No, mentiras, gris no me gustó. Un color verde propio. Entonces, ¿cómo le hago? Borré en mi segundo fragmento lo que contenía por dentro y le coloqué la propiedad background y le dije que dentro de los colores oficiales que tiene Android buscara uno que es verde.
Ya tengo entonces dos fragmentos. El primero tiene un texto y el segundo posee un color. Voy a ir a mi actividad principal, a mi layout principal, y lo primero que voy a hacer es que, como voy a partirlo por la mitad para este ejercicio, voy a colocar con mi propiedad linear layout y le voy a decir que va a tener una orientación horizontal. Bien, ¿qué es lo segundo que voy a hacer? Dije que era un fragmento, o sea, dije que voy a hacer dos estáticos, no se van a mover estáticamente. Entonces, con la propiedad, con la etiqueta fragment, entonces ya sabemos que la primera etiqueta fragment, voy a dejar la match parent y match parent. Voy a darle un ID y este ID se va a llamar FR1. Bien, lo cierro, listo. Y voy a hacer lo siguiente, voy a copiarlo y lo voy a pegar. Y lo voy a cambiar acá, fragment 2, FR2. Ahora, los fragmentos, cuando son estáticos o la etiqueta fragment, tiene una propiedad para asignarle automáticamente el fragmento que yo quiero. En este caso, la propiedad se llama name. Cuando le doy name, él me genera las dos clases que tienen asociados los dos fragmentos. Voy a escoger el primero, entonces él me dice, venga, el primer fragmento va a tener asociado a una clase que se llama primer fragment. Y voy a llamar a la segunda, segundo fragment. Entonces me queda de esta manera. ¿Quedó claro? Con la propiedad name, yo le asigno el fragmento que yo quiero, que no va a cambiar. ¿Cómo se vería? Entonces él me va a botar un problema diciendo que la renderización no sirve o que no se puede renderizar. ¿Cuál va a ser como lo que yo tengo que hacer en ese momento? Tengo que decirle acá o darle clic para agregarle una herramienta y le agrego la otra. Ya. Y él automáticamente me coloca una propiedad más que se llama tools en cada uno. Entonces, luego de que yo tengo estas dos opciones, yo tengo que decirle acá, ya que estamos en formación, nos aparece de esta manera. Recuerden que lo tenemos acá en esta parte, ¿cierto? Y que lo que vamos a hacer, él nos va a generar un problema de renderización. Lo que tengo que hacer es decirle que agregue una herramienta para que se vea en mi diseño mis fragmentos. Entonces le doy clic acá, y él automáticamente me genera. Pero démonos cuenta que ambos tienen dos propiedades. La propiedad que me va a tomar o que me va a ocupar todo el espacio del primer fragmento y la propiedad que me va a ocupar todo el espacio del segundo fragmento. ¿Qué debo hacer acá? Voy a seleccionarlo en diseño si quiero, y como yo lo coloqué horizontal, cuando lo corra voy a ver los dos fragmentos que están componiendo o que están dentro de mi actividad principal. Vamos ahora a compilarlo. Entonces voy a generarlo. Voy a compilarlo en este momento. Y verifiquemos entonces que
tengo los dos fragmentos acá en este momento. Entonces, acá pues no observamos nada que cambie ni nada dinámico porque, como les digo, son dos fragmentos estáticos, no tienen nada del otro mundo, pero cada uno tiene su ciclo de vida, cada uno tiene su proceso o a lo que funciona en específico. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que vamos a hacer o podemos incorporar varios fragmentos en una actividad. Ese es como el ejercicio más básico para entender fragmentos estáticos. ¿Listo? ¿Hasta ahí quién tiene preguntas? Otro proyecto, porque ya vamos a hablar ahora de fragmentos dinámicos. Primero los que vimos fue estáticos. Voy a colocarle fragment dynamics. ¿Listo? Voy a decirle siguiente, voy a decirle siguiente. O una actividad vacía. Voy a decirle siguiente y que me la genere. Acá. También, no hay problema por eso, igual, vuelvo y repito, acuérdense que la actividad básica contiene dos layouts, ¿no? Una en donde están los elementos estáticos y la otra en donde está ¿qué? El contenido. Entonces, si trabajáramos con la actividad básica, o sea, con la Bland Activity, ustedes tendrían que colocar el fragmento dentro del contenido. No hay problema. No hay lío por eso. Digamos, si quieren trabajándolo en esta o trabajamos en esta. No, está bien, no está. No, por eso les digo, acá lo que vamos a hacer es que vamos a agregar todo, si fuera la básica, en el content main. Porque ahí es donde se agrega el contenido de lo que vamos a trabajar, ¿bien? Ok, entonces listo. Bien, lo mismo vamos a observar acá. Tengo una actividad vacía. Normal. Pero ahora, como es unos fragmentos dinámicos, lo que vamos a hacer es que pues vamos a quitar este texto. Y ahora lo que vamos a hacer acá es agregar tres botoncitos. Un botoncito, dos botoncitos y tres botoncitos. Listo. Tengo tres botoncitos acá agregados. ¿Listo? ¿No? Una actividad en blanco, como ustedes quieran. Tengo tres botoncitos acá. Y ahora yo les decía que para poder ser dinámico, en este caso el ejercicio, voy a agregar un marco de trabajo, o sea, un frame layout. Lo selecciono y lo ubico debajo de mis tres botoncitos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? A partir de los clics que yo le dé a los botones, esto va a cambiar. Aquí es donde yo voy a llamar a mis fragmentos. Acá, en esta parte es donde yo la voy a llamar. Si le doy clic, pues me va a llamar al fragmento 1. Si le doy clic, me va a llamar al fragmento 2. Y si le doy clic, me va a llamar al fragmento 3. Dinámico. ¿Bien? Esperemos. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora acá? Vamos a agregarles unos identificadores a estos botones. Entonces, puedo darle doble clic a cada uno y arrancar. Arrancar pues colocando el texto. Voy a colocar aquí colocando el identificador. Entonces voy a decirle acá btn1. Digo que sí. Siguiente sería btn2. Digo que sí. El siguiente sería btn3.
Bien. Y para los nombres, pues ustedes ya saben que tenemos que ir a values en string y crear nuestros archivitos de string. Voy a decirle acá string name, voy a decirle acá botón 1, le voy a decir acá primer fragment, le digo acá el siguiente, botón 2, segundo fragment, le digo acá el siguiente, botón 3, tercer fragment. Y recuerden que si los estoy creando acá, voy a llamarlos como texto en donde, en mi activity main. Entonces, creo mis 3 cadenas de texto para llamarlas en mis textos de mi activity main, donde están los 3 botones. Voy a hacerlo gráficamente. Selecciono el primero. En la parte de aquí, los 3 botoncitos, voy a llamar el primero, botón 1. El segundo, botón 2. Y tengo un pequeño problema. Y es que no me van a caber los 3 botoncitos. Botón 3. Bueno, me quedó así, entonces voy a colocarle acá. Vamos a colocarle de esta manera para que me quede fragment 1, fragment 2 y fragment 3 para que se ajusten los 3. Listo, ya los tengo más organizados. Entonces tengo mis 3 con mi contenedor, pero al contenedor voy a darle doble clic y voy a colocarle también un identificador. ¿Para qué? Porque ahí es donde yo voy a reemplazar los fragmentos, acuérdense. Voy a escribirle contenedor. Entonces doble clic para colocar el identificador al contenedor y cada uno ya tiene sus propios identificadores. ¿Listo? ¿Lo trabajamos con Butter Knife o a la antigua? Bueno, para agilizar, pero ustedes tienen que hacer el ejercicio con Butter Knife. Entonces tengo ya mis 3 botones, mis identificadores y mi frame layout también tiene un identificador. Listo. Pero ¿qué voy a agregarle? Voy a crear ahora 3 fragmentos. Clic derecho, nuevo fragmento, fragmento en blanco. Le selecciono y coloco primer fragmento. Tengo el primero. Voy a crear aquí 3 fragmentos. Primero, el segundo, lo selecciono, le doy finalizar, él me crea el segundo fragmento, yo voy a crear un tercero. Voy a crear ahora el tercer fragmento, nuevo, fragmento, fragmento en blanco, le selecciono y le coloco acá tercer fragmento. Y ya creé mis 3 fragmentos a los que voy a reemplazarlo. Listo. Agreguen lo que quieran a cada uno de los fragmentos, lo que quieran ustedes. Yo voy a agregarle acá unos colores para que nos demos cuenta.
A los 3 fragmentos agréguele algo para que se diferencie. Este es el segundo fragmento. Y va a crear otro que diga string fragment 3. Acá decirle que insert. Decimos que va a tener el tercero. Vamos a colocar match parent, vamos a colocar el texto que es el fragment 3 y yo voy a destacar que va a estar gravity, va a estar centrado, va a tener de tamaño 47 y va a tener allá medio pues en este caso ustedes pueden agregar lo que quieren. Acá le digo wrap content, luego que va a tener como ss mismo y que va a estar dejémoslo esto en layout. En layout esto va a tener match parent, algo bien organizado. Esto va a tener una orientación, es el vertical. Lo que va acá es esto. Ahora le digo que esto va a tener un bien. Y que me ocupe de ancho más parent y de alto listo, dejémoslo así. Ya. Bueno, para mi ejercicio coloqué mi primer fragmento de un color
mi segundo fragmento le agregué un texto y mi tercer fragmento le agregué una imagen, un icono y un texto. Entonces ustedes pueden decir que le van a agregar al suyo para que se vea el diseño. Luego que tenemos todos estas tres clases, las voy a tocar. Voy a ir a la clase principal, donde tengo mi contenedor, que es mi main activity. Y lo primero que voy a hacer en este caso es crear tres objetos de tipo button, porque tengo pues tres elementos de los que tengo que instanciar. Luego de crearlos, voy a decirle acá que B1 va a ser igual a un objeto de tipo button, cual va a buscarlo, cambio de ID, r.id. Y vamos con el primer botón, bt1, punto y coma. Hago el mismo proceso para los otros dos. bt2 y bt3. Listo. Y acabo de instanciarlos. ¿Bien? Ahí pasó. Listo, voy a continuar. Voy a indicarle ahora que esos tres botones, B1 punto, B2 punto, perdón, click listener, y B3 punto, click listener, van a tener un método onClick relacionado. Va a tener el mismo método onClick, pero por medio de un switch le voy a decir que cualquiera de los tres, el que presione, tiene que hacer un proceso. ¿Dónde está ese método onClick? En esta clase. This y this. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora acá? Debo crear el método onClick. ¿Cómo lo creo? Al enter, y él me dice, venga, implementeme en el main activity. ¿Quién? Android.view.view.onClickListener, que es un método de una clase que se llama onClick. Y él me creó el método onClick con un objeto de tipo vista. Vuelvo y repito cómo lo hice. Bien, acá listo. Tengo los tres métodos, los tres botones que a los tres botones les estoy diciendo que cuando realice un proceso onClick haga algo. ¿En dónde? En la clase. Voy a darle al enter y él me dice primero que todo implemente una clase a toda la clase. Una clase externa, implemente, herede unos métodos. ¿Cuál método? El método onClick, que incorpora un objeto de tipo vista. Cuando le doy OK, él me crea o me llama ¿a quién? A mi método, pero también me asocia una clase de tipo onClickListener. ¿Qué voy a hacer acá dentro de este método onClick? Voy a decirle que voy a crear un switch y le voy a indicar que por medio del objeto tipo vista va a obtener el ID. ¿Pero el ID de quién? De los botones. Entonces, ustedes saben que el switch, ¿qué contiene?
un case en el que le voy a decir que por medio de r.id. El primer ID del botón va a realizar algo. Si no presionó el primero, entonces va a hacer o va a buscar por medio del segundo, btn2, y va a realizar algo. Y si al final selecciona el tercero, r.id.btn3, va a realizar algo. Es dentro de este donde vamos a reemplazar. En este método onClick es donde nosotros vamos a reemplazar ¿quién? Los fragmentos que creamos. Entonces vuelvo y repito, por medio del objeto de tipo vista obtengo el ID de los botones que yo voy a seleccionar. Entonces si selecciono el primero, hace algún proceso y termina. Si selecciona el segundo, hace algún proceso y termina. Si selecciona el tercero, hace algún proceso y termina. Bien. ¿Cuál es ese proceso que va a realizar? Si selecciono el primero, tengo que llamar el primer fragmento. Entonces debo crear un objeto de ese fragmento. ¿Cómo se llama el primer fragmento? ¿O la clase que tiene el primer fragmento? Primer fragment. Entonces voy a crear un objeto de tipo primer fragment. Voy a llamarlo primer fragment. Va a ser igual a un nuevo objeto de esa clase. .com. Listo. Y ahora, ¿qué debo implementar? Debo crear un objeto de tipo fragment transaction. Perdón, transaction. Mi inglés está un poquito... Fragment transaction. ¿Para qué? Para que él se encargue de hacer todo el proceso de administración y de reemplazo ese fragmento en el contenedor. Entonces voy a decirle que va a ser fragment transaction, un objeto, le voy a decir igual a obtener un administrador de fragmentos y que ese administrador de fragmentos me va a permitir comenzar esa transacción entre mi contenedor y el fragmento que voy a reemplazar. ¿Qué es lo que voy a decirle ahora? Que ese objeto de tipo fragment transaction, éxito, va a reemplazarse ¿entre quién? ¿O qué va a reemplazar? Va a reemplazar el contenedor ¿por quién? Por el objeto del primer fragmento. ¿Qué significa? Este objetico que pertenece a esta clase se va a encargar de reemplazar o de administrar ¿quién? El contenedor, que es el ID del frame layout, por mi objeto de tipo primer fragment de la clase donde yo tengo el layout. Para que al final le diga que mi objeto de tipo fragment transaction va a hacerle un commit, o sea, va a arrancar y va a hacer ese proceso. Estas 4 líneas de código son las que me van a permitir hacer ese cambio al dar clic en el botón primero. Estas 4 líneas. Entonces creo un objeto de tipo fragment, primer fragment, que es la clase que tiene asociada. Luego creo un objeto para administrar ese fragmento, esa transacción, y con ese objeto le digo que va a reemplazar el contenedor por el primer fragmento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar y a pegar en cada uno de los casos
Y lo que voy a hacer es que voy a cambiar el objeto al que voy a modificar. Este es ¿qué? Segundo fragment. Segundo fragment. Segundo fragment. New. Segundo fragment. Acá le digo que va a ser transacción 1. Transacción 1. Va a reemplazar a segundo fragment. Y transacción 1.commit. Y acá va a ser entonces tercer fragmento. Aquí va a ser tercer fragment. New. Tercer fragment. Aquí va a ser tercer transacción. Va a reemplazar tercer transacción. Y acá va a reemplazar tercer fragment. Y acá transaction.commit. Con esto, con lo que yo acabo de hacer acá, con estas 4 líneas de código, le estoy diciendo que va a reemplazar del contenedor que tengo al fragmento que poseo. Hagámoslo por favor. Vamos a compilar a ver cómo se ve. Entonces, mandemos el celular. Sí. Ya voy. Transaction. Igual, ¿entendieron qué es? Debo actualizar mi inglés. Veamos entonces cómo quedó. Si le doy clic al primero, me trae mi primer fragmento. Le doy clic al segundo, me trae mi segundo fragmento. Le doy clic al tercero, me trae mi tercer fragmento. Primero, segundo, tercero. Eso es un fragmento dinámico. Estamos reemplazando. ¿Bien? Luego, primero, segundo, tercero. Esto, como ustedes lo pueden estar observando, es uno de los tantos métodos de navegación que existen. El famoso Action Tab Bars. Pestañas. Estos se pueden nombrar como pestañas, que es lo que vamos a ver mañana. También vamos a ver el método Swipe Views y el Navigation Drawer. De una vez, los 3 métodos incorporados. Porque el siguiente ejercicio ya es crear una aplicación un poco más completa. Entonces, empezamos a trabajar con fragmentos. Hay que entender algo con los fragmentos, y ese, como les decía, acá se realiza un inflator, o sea, se infla el layout. En los fragmentos se llaman diferente, que es lo que vamos a ver el día de mañana. Este era nuestro ejercicio. Ya lo observamos, este es el fragmento dinámico. Y el otro es el fragmento estático, en el que yo no puedo hacer ningún uso. Esos dos son los tipos de fragmentos que hay. ¿A quién le funcionó?